Muy bien, ¿les parece si continuamos con este recorrido y vamos a nuestra región? Vamos a conocer qué pasa en Latinoamérica. Vamos a continuación con la presentación Perspectivas de la Banca de Desarrollo Latinoamérica, Avances y Retos. Y hago el llamado a Romy Calderón, quien es jefe de estudios económicos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE. Señor Calderón, bienvenido. Bueno, antes que nada, gracias a la gente de Colombia. Tenemos muchos amigos, muchas relaciones con todas las instituciones que acá se han nombrado, a las que se han referido. El ministro José Antonio Campo, en su oportunidad, cuando era secretario ejecutivo de la CEPAL, ha estado muchas veces en nuestras asambleas, así que es una persona que nos conoce muy bien, conoce mucho sobre banca y financiamiento del desarrollo. A ver, como Banco de Desarrollo, yo traigo la perspectiva y la visión de los bancos de desarrollo. Obviamente yo le voy a hablar más de cosas bonitas que de cosas feas. En este caso yo soy como las madres. Para las madres no hay hijo feo, ni hija fea. Todos son bonitos, ¿cierto? Así que para mí todos los bancos de desarrollo son bonitos. En la interioridad se les castiga, pero hacia afuera hablamos de las cosas positivas. Hay una cosa fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en los bancos de desarrollo. Lamentablemente, cuando vienen las situaciones de crisis, nos volvemos más relevantes y más importantes. En los años 90 nos quisieron desaparecer a los bancos de desarrollo. Posteriormente, vinieron las crisis, los bancos de desarrollo eran necesarios. Afortunadamente, aquellos países que conservaron su sistema de banco de desarrollo fueron los que mejor pudieron afrontar las crisis. Sobre todo aquellos que mantuvieron un mix de bancos de segundo piso y primer piso. Porque recuerden que la ola privatizadora o de eliminación o de fusión de los bancos de desarrollo era convertirlos en bancos de segundo piso. Hoy el fenómeno es inverso. A ver, ¿cuál es? Los bancos de desarrollo más o menos manejan 1.2 billones de dólares. Tienen una cartera, yo quiero concentrarme en lo que es préstamos e inversiones, porque en los últimos años vemos que lo que es garantías, lo que es inversiones han estado creciendo y lo que es créditos directos o indirectos han estado disminuyendo. Entonces se ha ido cambiando un poco la composición de cómo están financiando, ¿no? Cada año colocan entre 240 y 270 mil millones de dólares. Su cartera, como le decía, anda alrededor de 700 mil millones de dólares. Si ustedes hacen una división entre el saldo en cartera y el saldo en cartera que puede tener un BID o una CAF, se van a dar cuenta que el universo de la banca de desarrollo es varias veces un BID o una corporación andina de fomento en conjunto. Claro que hay países que tienen, obviamente, una mayor cantidad de bancos o bancos más grandes. Por acá está el amigo de Brasil, del querido amigo, y obviamente cuando uno piensa en Brasil, lo más grande del mundo, ¿no? Son los brasileños. Aunque en el fútbol un poquito se están quedando. Bueno, creo que ahora que ganó Argentina van a sentir envidia y el próximo mundial van a ser campeones. Los bancos de desarrollo, me pidieron que hablara un poquito sobre la tipología, los modelos de los bancos de desarrollo. Entonces vamos a ver esta primera parte. Los bancos de desarrollo, como les decía, hay más la tendencia que sean primer piso o mixtos. Primer piso o mixtos. Y menos, acá está Iván, que es de NAFIN. NAFIN en algún momento fue solo segundo piso, ahora es mixto, Bancomex en México igualito, la Corporación Financiera Nacional de Ecuador igualito, Bandesal de El Salvador igualito, se han convertido en mixtos, ¿cierto? ¿Por qué se convierten en mixtos? Por una razón muy simple. Acá con la crisis, por ejemplo, Findeter tuvo que bajar a colocar crédito directo porque cuando tienes las cuestiones siguientes. Uno, cuando los bancos de primer piso o la banca comercial está súper líquida, no quiere colocar tus recursos. Sin embargo, si tú hablas con los sectores productivos, dicen no hay financiamiento, no hay crédito. ¿Ah? Están con exceso de liquidez,
los bancos de desarrollo tienen plata y sin embargo no hay financiamiento. Entonces tienes que buscar otros mecanismos para que llegue ese dinero. De ahí que muchos de los bancos se pasaron a esa modalidad. La otra, cuando tienes una situación de crisis, ¿ah? ¿Qué pasa en una situación de crisis? Después les voy a mostrar que en esta oportunidad fue diferente, pero en la crisis del 2008, sencillamente los bancos comerciales se cerraron, no colocaron, ¿no? Congelaron el crédito, pero había la necesidad de colocarlo. Ahora, ¿eso es malo? No es malo porque es propio de la racionalidad de cada uno. ¿Ah? Tienen otro tipo de objetivos, son diferentes, no es malo, es lógico y es lícito lo que están haciendo. De ahí que en esas circunstancias, por ejemplo, los bancos de desarrollo que tenían algún banco de primer piso canalizaron a través de ese banco público de primer piso. Bueno, los bancos, otra característica, los bancos también, antes en América Latina habían bancos especializados para todo. Luego con las reformas, creo que eso fue una buena cosa de las reformas, fue un poco más selectivo, habían algunos sectores que sí necesitaban y que creo que deben tener un tratamiento diferenciado, caso de la agrícola, por ejemplo, debe tener un nicho, la infraestructura también, deben tener su propia entidad, por lo menos así se ve en la práctica, en la realidad, pero la mayoría se fue convirtiendo en entidades multisectoriales. Luego lo que vemos también, bajo la cabeza porque la luz me, me ciega a veces y no veo al fondo. La otra cosa es que tenemos en los países diferentes modelos, ¿no? Y ese modelo, en parte, Eva lo daba a entender con los casos asiáticos, y es que el sistema o el modelo de banca de desarrollo que tú tengas en tu país va a depender de las particularidades del país. Por ejemplo, Perú y Bolivia son países que tienen, digamos, un ecosistema de entidades microfinancieras muy desarrollado. Entonces haríamos mal en que la banca de desarrollo en esos países tenga que ir ocupando esos espacios cuando en realidad podría trabajar de manera conjunta con ellos, ¿no? Hay otros que por el tamaño de la economía y del país no se justifica tampoco tener tantas instituciones. Hay otros como Brasil, por ejemplo, que es tan grande que cada estado es como que si fuera uno de nuestros países, quizás ahí se justifica, ¿no? De ahí que hayan bancos de carácter nacional y otros subnacionales que después vamos a verlos en qué consisten estos. Otra característica de los bancos de desarrollo es que esencialmente el grueso del financiamiento es mediano y largo plazo, ¿no? Claro que trabajan mucho con capital de trabajo, pero eso es más que todo con la pyme, ¿no? Desde el punto de vista del porcentaje, no del monto, sino del porcentaje de los clientes, visto desde el tamaño de las empresas, obviamente el grueso está concentrado en lo que es micro y pyme, y si uno agrega lo que son créditos personales, que ahí llegamos al 73.5%. Entonces hay esa, y tiene que ver también con los enfoques y las políticas que en algún momento vinieron y se dieron en las políticas públicas, donde hubo mucho énfasis en el apoyo a la pyme. A pesar de eso, sigue habiendo todavía, y es la preocupación allá cómo llegar, si no, no estuviéramos en un foro como este, ¿cierto? No estuviéramos discutiendo esto. A ver, ahí hablarles un poquito. En Argentina, por ejemplo, ¿qué tienen? Argentina es un poquito grande, bueno, su economía últimamente se ha achicado, pero como país y todo eso. Ellos lo que tienen es un banco de desarrollo de segundo piso, que es un banco relativamente pequeño, más orientado a lo que es exportaciones, fomentar los agronegocios, infraestructura y por allí todo lo que es la parte de generación de proyectos de energía limpias. Y luego tenemos bancos nacionales, uno que está bastante como el Banco Nación, que es enfocado bastante a la parte agrícola, el Banco Provincia, que vienen los bancos provinciales, el más importante del Banco Provincia, que como pasa en todos nuestros países, la gran capital o donde está la gran capital, concentra el grueso de la inversión, el empleo, los servicios, el crédito y todo. Bueno,
En Argentina la provincia concentra más del 50% en todo, entonces es coherente que el banco sea uno de los más importantes y a nivel de bancos provinciales. Pero además, en Argentina tienen el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la gran provincia, y la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio banco, que es el Banco Ciudad de Buenos Aires, para financiar a las empresas, a las personas con diferentes tipos de crédito y para diferentes propósitos, es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego están los bancos de las provincias, Banco de Formosa, Banco de Córdoba, de La Pampa, en fin. Y son bancos que sirven, son bancos multisectoriales, pero que además son como el brazo financiero de los gobiernos de las provincias. Así que en Argentina la cosa es así. En Brasil, el amigo del BNS, perdón, del Banco Nordeste que está por acá, lo va a confirmar seguramente. Tienen también los bancos federales, que son el gran banco, que es el puesto arriba, que es el BNDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, que es el que, digamos, opera todos los grandes programas, como un banco de segundo piso, pero además es un banco que hoy se ha achicado, pero era un banco más grandote todavía, que administra fondos de seguro de los empleados, ¿no? Alguien en lugar de estar en un administrador de fondo de pensiones, va a ese fondo y el banco lo administraba, remuneraba con una remuneración fija esos recursos y le servía para hacer financiamiento a largo plazo. Tener esos fondos de pensiones te da, obviamente, recursos de largo plazo y puedes financiar proyectos de largo plazo. Luego hay los otros bancos federales, que está la Caixa Económica Federal, muy orientada a la parte de lo que son servicios básicos, vivienda popular, vivienda social, todo lo que es la parte hipotecaria. El Banco de Brasil, que es un banco comercial internacional, seguramente por acá debe tener alguna oficina, el Banco de Brasil, pero que es un banco que de los más importantes en cuanto a operar ya en el primer piso y de manera directa lo que son programas de financiamiento por el desarrollo. Por ejemplo, el programa agrícola, lo que es la parte de financiamiento y apoyo al sector, al comercio exterior, es uno de los principales operadores, aparte de todos los bancos regionales, que justamente entre ellos está el Banco Nordeste, el Banco de Desarrollo Extremo Sur y el Banco de la Amazonia, que son bancos regionales. Y luego vienen los bancos estaduales y agencias de desarrollo que fueron bancos que los transformaron en agencias, ¿no? En esa época de los cambios que se dieron y bueno, hay algunos estudios que demuestran que tuvieron algunas limitaciones, hicieron algunos cambios, todo eso, ¿no? Uruguay, son unos casitos voy a tocarle, no hay que hablar de todo, sino aquí nos quedamos todo el día. Por favor, cuando me queden 2 minutos me avisas, porque quiero darles un mensaje. ¿Ah? Un mensaje que les llegue al corazón. Espero que todos los que estemos acá tengamos corazón y sensibilidad social, ¿no? ¿Sí? En Uruguay es un país más chico. El Banco República es un banco comercial, como cualquier banco, pero hace toda la parte del desarrollo. Y es el banco que tiene más del 50% del mercado. ¿Por qué tiene más del 50% del mercado? Porque cuando vino la crisis, los bancos extranjeros sencillamente cerraron su puerta y se fueron. Y la gente llevó sus depósitos al banco público. Entonces ahora es el banco que tiene el 50% del mercado, ¿no? Luego tiene un banco hipotecario, les decía que es un banco para la vivienda, todo lo que es el desarrollo urbano, y tiene 2 entidades, una que es la Corporación Nacional de Desarrollo, que tiene ahí una mezcla de lo que es en territorio y la financiera de desarrollo nacional, hay una mezcla de las 2 cosas, pero más en chiquito, ¿no? Y la Agencia Nacional de Desarrollo, que es para lo que es microfinanzas, para apoyar a todo lo que es capacitación en las pequeñas empresas. Y bueno, la parte de garantía no lo voy a hablar porque ahí Luz Estela va a hablar en extenso de lo que hay en todos los países en materia de garantías. Bueno, Panamá tiene un banco nacional que hace las veces de banco central, que está más enfocado a lo que es la parte de, digamos, de
infraestructura, después hay un banco hipotecario, un banco de desarrollo agropecuario, como hablábamos de estos sectores, y la caja de ahorros, que se llama caja, pero en realidad es un banco grande, ¿no? Que es multisectorial, da todo tipo de servicios, ¿no? Cuando uno ve, en el caso de los bancos públicos, un banco comercial, dirá, pero ¿qué hace el Estado con un banco comercial? Y cuando una vez le decía a un amigo, le di una lista de bancos de desarrollo y me dice, oye, pero estos son bancos comerciales. Y le digo, sí, pero ellos hacen inclusión financiera, que es uno de los objetivos de los bancos de desarrollo. Le digo, Perú tiene la Corporación Financiera Nacional de Desarrollo, que fue de primer piso, luego la pasaron con las reformas a segundo piso, perdón. Es un banco que financia básicamente el sector productivo, infraestructura, todo lo que es la transformación energética del país. El Fondo de Vivienda, que es un fondo especializado para financiar vivienda y mejoramiento de barrios y de zonas urbanas. El Banco Agrario Agrobanco, que es un banco relativamente chico comparado con el estándar de lo que fue un anterior banco que hubo y que fue liquidado también en su momento. Y el Banco de la Nación, que es el que tiene, digamos, la infraestructura más grande, está casi en todo el país. Muchas cosas que se dicen allí es que en algunos lugares la única presencia del Estado es el Banco de la Nación, no hay otra, ¿no? Es el que tiene una capilaridad enorme. Trabaja mucho con, bueno, por ahí como Banco de la Nación, se mueven las cuentas del Estado, se paga empleados públicos, se captan impuestos, financia a los gobiernos locales, en fin, ¿no? Bueno, esa es la parte de modelos, ¿no? De algunos modelitos. Podríamos hablar, si uno mira, Eva nos habló mucho de Asia, nos habló de África, no, de África no habló. También creo que hablaste de uno de África. Pero si uno mira Europa, ¿no? Así como cuando uno va a Europa y no ve en las noticias cosas de Latinoamérica, igualito nosotros hay cosas que de Europa no vemos, ¿no? Pero ellos también tienen su sistema de financiamiento por el desarrollo. Y cuando uno ve su sistema se sorprende, oye, todo esto hay acá. ¿Y cómo nos hacen creer que eso no existía ahí? Y que nosotros no deberíamos tenerlo, que deberíamos eliminarlo porque estamos siendo ineficientes, que eso no debería ser del Estado. ¿Ah? Nos sorprendemos. El KfW, por ejemplo, que es el Banco de Desarrollo, es un grupo, pero además hay una serie de banquitos regionales. España tiene 2 instituciones. ¿Ah? O sea, todos los países tienen instituciones que fomentan el desarrollo. Pero obviamente en algunos hay que mirar en qué etapa de desarrollo están. Ellos están mucho en la promoción, manejando la cooperación internacional, todo lo que son créditos concesionales, en condiciones preferenciales, manejando todo lo que es internacionalización de empresas, ¿no? Para sus pymes, que obviamente cuando pensamos en pymes de ellos es como una empresa grande, nosotros por el tamaño, ¿no? Una vez hablaba con un alemán y decía, una pyme, ¿cuántos millones? Está hablando de 350 millones de euros, una pyme. Eso no es acá, pues, ¿no? Es distinto. A ver, respecto a la acción contracíclica de los bancos de desarrollo, miren, ¿me escucha esto? Está con la luz roja. Seguimos acá entonces. Miren, cuando fue la crisis del 2007, 2008, en este gráfico de acá, todo lo rojo son los bancos públicos que aumentaron su saldo de cartera. Y todos los privados en esos países bajaron su saldo de cartera, ¿no? Contracíclico total. Sin embargo, en la crisis actual fue diferente, porque la crisis del COVID, yo creo que si alguien pensaba qué podía pasar cuando todo el mundo estaba con una inseguridad, una incertidumbre terrible, era mentir, salvo que sea un Rasputín adivino, ¿no? Pero ya en la crisis reciente, por el COVID, fue diferente. Los bancos privados no fueron anticíclicos, no fueron, digamos, fueron contracíclicos también. En algunos países quizás no, pero en general la tendencia fue que los bancos privados también siguieron la tendencia de los bancos públicos. A ver. ¿No?
¿Aló? No, no. ¿No? ¿Sí? Ah, ya. Ya en la crisis de ahora fue diferente, ¿no? Fue diferente. Ahí lo ven el gráfico del 2019, diciembre de 2019, junio 2020 y diciembre de 2019-2020. También un poquito para corroborar el inicio, a ver cuál había sido la reacción inmediata y después eso se corrobora, ¿no? Entonces, eso es una cosa diferente, por ejemplo, que se dio respecto a la crisis pasada, del 2007. Hoy los bancos privados también entendieron eso. Ahora, ojo, que también hay que tener en cuenta una cosa. Hay, por ejemplo, en Perú, en Brasil, en Perú hubo un programa de garantías donde respaldaba todos los créditos que dieron los bancos. La garantía la daba el Estado. ¿Ah? Pero quien operó todo eso fue un Banco de Desarrollo, fue el Banco de Desarrollo. Bueno, yo les hablaba antes, estas cosas ya las hemos tocado, ¿no? Casi el 71% de los bancos de desarrollo durante la crisis aumentó su cartera en 22%, el resto si disminuyó fue en 7% de algunos países que básicamente estaban en crisis. Bueno, este es ya lo que les he comentado. Aquí hay una serie de medidas, acciones específicas que se dieron. Lo primero, obviamente, dejar de cobrar. Los periodos de gracia prácticamente fueron ilimitados en su primer momento, reducción de tarifas, nuevos financiamientos, préstamos específicos para sectores, ya sea sobre todo el sector servicios, en fin, línea de crédito para sectores vulnerables como mujeres, adultos mayores, indígenas, garantías, aumentaron la cobertura o aumentaron los montos de créditos sin garantías adicionales, reales. En fin, una serie de medidas que se dieron, garantías de endeudamiento para emisiones de intermediarios financieros, para emisiones de empresas, para gobiernos locales, acá hizo mucho en ese aspecto Findeter, así como Findeter lo hicieron en otros países, porque los gobiernos locales habían detenido muchos de los proyectos que estaban en marcha, entonces había que reactivarlos y darles continuidad. No hablo de la parte agrícola, Finagro está acá presente porque Alan Elizondo de FIRA, quizás él nos va a ilustrar mucho mejor, no quiero tocar esos temas que otros puedan para ser más eficientes. A ver, el foro acá se llama, tiene que ver sobre la inclusión, ¿cierto? Hay una cuestión. Siempre cuando pensamos en inclusión, pensamos en el pequeñito, pensamos en la microempresa, en la pyme, pero en realidad hay inclusión en varios aspectos. Yo acá he dividido en 4. Hay exclusión o falta de inclusión en empresas por tamaño, por tipo de empresas. Por ejemplo, estas nuevas empresas que salen, las empresas startup, empresas innovadoras con tecnologías nuevas, donde no hay un conocimiento del sistema financiero sobre cómo funciona, las que están basadas en el conocimiento, donde el activo es el conocimiento de las personas, no hay activos físicos que puedan respaldarlo. Por ejemplo, ¿quién financia eso? Bueno, el Silicon Valley lo estuvo financiando y ya saben qué pasó. Territorios, ¿no? Este es un cuadro, son datos antiguos, no son recientes, pero en un levantamiento de información que hice para ver cómo estaba distribuida geográficamente la oferta de crédito y los depósitos en los países de América Latina, entre el 60 y 88% del crédito estaba concentrado, digamos, en Lima, en Perú, el departamento de Lima, ¿no? En la gran capital o en la región donde está la gran capital, concentraba entre el 60 y el 88%, si era menor, si le sumabas otra ciudad importante, estaban dentro de esos rangos. Y el resto del país, imagínate un país donde llegaba al 88%, o sea, el 12% estaba en el resto del país, de préstamos, de depósitos. ¿Ah? Entonces, falta también inclusión de territorios, ¿no? Ese es otro aspecto que hay que mirar.
Sectores. ¿Ah? Hay sectores, por ejemplo, agrícola, por eso existen, por eso hablan, ¿no?, de los bancos de desarrollo agrícola. ¿Ah? Porque al sector rural es uno de los sectores agrícolas, al sector agrícola es uno de los sectores donde no va el grande. Ni siquiera las microfinancieras se han concentrado más en la parte de servicios, ¿ah?, en comercio, y menos en la parte propiamente productiva del sector agrícola. Vivienda social, porque ahí tienen que haber algunos subvenciones, ayudas. Y luego vienen los proyectos nuevos. Yo recuerdo que acá en Colombia hace un tiempo el único banco que tenía alguna línea de financiamiento para energía renovable o eficiencia energética era Bancoldex. ¿Ah? Y conversaba con la gente de Bancoldex, con una amiga que en ese entonces estaba en Bancoldex, lo difícil que era convencer a los bancos para trabajar eso, ¿ah?, a las propias empresas. Hoy ya hay bancos privados, tengo entendido que el Bancolombia incluso hizo una emisión, creo, para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Todo lo que son proyectos ambientales que tienen que ver con cuestiones ambientales, ¿quién los financiaba? Ya una vez que funcionan, bueno, ya ahí está bien, entran ellos, porque ya hay un historial, hay un conocimiento, ya sabes cuáles son los riesgos y todo eso, ¿no? Entonces la inclusión se puede dar a… Oh, me estoy regresando. Está volteado esto. Algunas cosas que vale rescatar, que va dentro de lo mismo de la parte de inclusión. Los bancos de desarrollo, al igual que todas las instituciones financieras, ya habían desarrollando productos, utilizando las nuevas tecnologías para poder canalizar financiamiento. Porque uno de los problemas centrales que tienen los bancos públicos es que, y esto no es porque el banco público está sujeto no a hacer su voluntad, sino que le ordenan hazlo, ¿no? Le dicen tienes que hacerlo. ¿Cómo? No sé, ese es tu problema, ¿cierto? Por ahí el ministro o el presidente dice, tenemos que llegar, a ustedes ya les pusieron 1 millón de créditos, háganlo, les han dicho, ¿cierto? ¿Cómo? Hay que trabajar para ver cómo lo hacen. ¿Ah? Y así esa es la tónica de los bancos de desarrollo o del banco público. Se les ordena y hay que hacerlo. Entonces los bancos ya venían trabajando algunas cuestiones, plataformas para trabajar a través de plataformas digitales o con algunos dispositivos digitales, ¿no? En Brasil, por ejemplo, en Costa Rica, el Banco Nacional. Y durante la pandemia se notó cómo esos avances les sirvieron de mucho para efectos de poder hacer llegar recursos a los sectores objetivo de ellos, ¿no? Banco Brasil, 96% de sus desembolsos por esa plataforma que tenían fue a las pymes, por ejemplo, ¿no? 4% no lo fue, 96%, pero ya tenían una plataforma que estaba bastante avanzada. Banco Brasil, el 86.5% de las transacciones se realizaron por una app, ¿no? Banreservas, 75.7% de las transacciones también se realizaron por canales externos. En Costa Rica hubo un salto enorme también de los que no lo he puesto acá. Banco del Estado de Chile también tuvo un salto enorme en realizar una serie en proveer servicios, financiamiento, aprobar créditos. ¿Sí? Ya, me quedan 2 minutos. Me voy a quedar corto. Bueno, acá hay una cosa última. Creo que, a ver, cuando yo hablo de banca y desarrollo me emociono y a veces pierdo la noción del tiempo. Quiero hablarle un poquito de cuáles son los retos de los bancos de desarrollo. Uno es el tema de la integración, de la inclusión financiera y digital. Ahí hay que profundizar porque eso baja costos, permite tener un alcance mayor. Hay un ejemplo de una entidad financiera que bajó sus costos, 0 papel, y ahora atiende en todo el país. El tiempo se redujo de 20 días a 24 horas, ¿no?
la infraestructura productiva y social, tenemos los estudios que se hacen, dicen que tenemos un déficit de 100.000 millones anuales, ahí hay mucha cosa que trabajar. Medio ambiente y cambio climático, Colombia va a ser, y eso va a ser sede acá del Financing Commons, donde se va a discutir mucho ese tema en el 2-3 de noviembre, creo, donde vienen todos los bancos de desarrollo del mundo, como 500, 600 bancos de desarrollo del mundo, deben aprovechar mucho esa oportunidad para conocer y vincularse mucho con este movimiento. Bueno, todo lo que es apoyar la innovación y desarrollo tecnológico a través de lo que son Corfo, el Banco Nordeste, Bancoldex también tienen programas para apoyar empresas innovadoras, BNDES con fondos CRIATET, que son fondos de capital de riesgo. El tema de la gobernanza, ahí hay un problema, ahí hay una cosa, debemos trabajar mucho porque hoy nos exigen mayor transparencia. Antes justamente se hablaba de la transparencia, ¿no? Y este es un tema donde creo que debemos dar a conocer, porque los bancos de desarrollo a veces hacen cosas y no le informan. ¿Ah? Bueno, quiero darles un mensaje a la gente que está vinculada al financiamiento para el desarrollo. ¿Ah? Todo el mundo piensa que los bancos de desarrollo dan crédito, que dan plata. En realidad no dan eso. Ese es un medio. Lo que nosotros estamos dando es oportunidades a la gente para que sean ciudadanos. Estamos dando, ¿vieron esos videos donde sale esa señora abrazándose con otra, con su pequeño negocio? Hay testimonios de cómo la gente dice, gracias a ese crédito pequeñito que me dieron, pude darle educación a mi hija. A mi hijo que era discapacitado, ahora lo puedo llevar a su atención médica. Mi hijo va a la escuela. Es eso lo que hacemos. El financiamiento es un medio para hacer que la gente sea parte de un país, para que la gente se sienta ciudadano de un país. ¿Ah? No es cualquier cosa lo que ustedes están dando como instituciones financieras de desarrollo o como gente vinculada al desarrollo. Estamos haciendo más que eso. Estamos dando felicidad, estamos dando tranquilidad. Estamos haciendo que cuestiones como la violencia o como el no tener futuro se conviertan en realidad. Cuando se abre una carretera, cuando se construye un camino, estamos haciendo que la gente se vincule a los mercados. Aquellos que tienen su pequeña, no sé cómo le llaman, finca o parcela o chacra, que tienen sus productos, pueda sacarlos al mercado y tenga algo de dinero para poder comer mejor. O sea, estamos haciendo más que eso. No es financiamiento. Estamos haciendo que la gente se sienta parte de un país y que no se sienta olvidada y que se sientan ciudadanos de primera en un país. Eso es lo que hacemos como gente de los bancos de desarrollo. Muchas gracias, muy amables.